Bien, bueno, hoy vamos a ver el fallo Alavi, pero antes de comenzar con Alavi quisiera como recalcar por qué es tan importante el fallo Alavi a partir de lo que sentenció la Corte en ese fallo. Primero, como digo, no perder de vista la finalidad que tiene un proceso judicial, la finalidad del Poder Judicial, aquella institución creada ya con ciertas herramientas o con cierta estructura de hace más de 300 años para resolver conflictos. Es decir, como instrumento que tiene la sociedad para no matarse a trompadas mediante la violencia, sino acceder a un poder del Estado que me pueda, mediante determinadas armas jurídicas y legales, resolver un conflicto, llegar a una solución entre particulares. Generalmente es esta la visión que se tiene digamos, del sistema judicial. Ahora, esto, a través de los cambios sociales, culturales, económicos, financieros, el cambio de la manera entre que nos relacionamos nosotros, y específicamente nosotros y también nosotros con el ambiente, eh, han empezado a surgir otro tipo de procesos, procesos colectivos, procesos donde hay más allá de pluralidad de sujetos que intervienen en un proceso que no tiene que ver con un litis consorcio pasivo o activo donde hay derechos individuales, sino que tiene que ver con otra categoría de derechos y que se tiene que empezar a construir un sistema judicial o aceitar un sistema judicial que empiece a dar respuesta a estos nuevos procesos colectivos que son ni más ni menos que una nueva forma de resolver conflictos ante una sociedad que evoluciona y que cambia. Y me parece que el caso de Alavi es, si se quiere, una semilla para contribuir a ese cambio. Por eso creo que requiere Alavi un estudio y una profundidad para diferenciar bien qué es lo que dijo la Corte en ese fallo. Y me parece que eso es lo importante, ¿no? Cómo se empieza a construir un nuevo sistema judicial donde no hay ciertas normativas, donde no hay cierta legislación que regulen estos procesos, y lo empieza a construir la Corte en forma pretoriana. Así como creó en sus antecedentes Siricot, por ejemplo, la acción de amparo que no estaba prevista, empieza a construir a partir de Alavi, desde mi punto de vista, una construcción una semilla de nuevos procesos colectivos donde empieza a regularizar, ¿sí?, esa ausencia que hay en las normas, específicamente sobre las acciones de clase. Así que avancemos desde este punto de vista con Alavi. Alavi, sabemos, más allá de los hechos, no me quiero detener mucho en esa cuestión, pero accede mediante una acción de amparo donde planteaba que había una determinada ley, un decreto reglamentario, que permitía la interferencia y las grabaciones de las comunicaciones, ¿sí?, a la comunidad, sin especificar causa y motivo de esa intervención, y Alavi planteaba que esto vulneraba los derechos de la intimidad y la privacidad del artículo 18 y 19 de la Constitución. Recordemos que el 18 habla específicamente de cómo es que se tiene que realizar algún tipo de estas intervenciones a nuestros derechos íntimos, por ejemplo, en el supuesto de autorización judicial, pero específicamente es este choque de derechos, donde tenemos una ley y un decreto y una norma suprema que establece en su artículo 18 y 19 una protección y un límite a lo que son estos derechos a la intimidad y a la privacidad. Este choque es lo que hace iniciar el proceso para la AVI y iniciar mediante la vía del amparo, acceder a la primera instancia para plantear la inconstitucionalidad de esa norma. Tenemos que la primera y segunda instancia dan la razón al AVI, se declara la inconstitucionalidad de la norma, pero también con un detalle. La Cámara lo que hace es darle
efecto expansivo a esa sentencia, no solamente al ABI, sino a todos los usuarios que se ven damnificados en este derecho a la intimidad y a la privacidad. Entendiendo la Cámara que se trataba de un derecho colectivo de los que propiamente conocemos, de incidencia colectiva, así como es el ambiente, hizo ese encuadre y expandió la sentencia y los efectos a todos los usuarios. ¿Qué es lo que sucede? Y esto es muy importante porque no es que el Estado Nacional impugna esa inconstitucionalidad, sino que lo que impugna son los efectos de esa sentencia. Y se para de decir, el artículo 43, y específicamente en el segundo párrafo, cuando habla de las acciones colectivas, le da legitimidad al defensor del pueblo. Por lo cual, si el defensor del pueblo no inició esta acción, no se le puede dar efecto expansivo a todos los usuarios porque no cumplió con ese requisito. Es decir, que lo que plantea el Estado Nacional es que la resolución y la sentencia de la Cámara está vulnerando el derecho del artículo 43 de la Constitución. Eso es lo que abre la puerta a la cuestión federal. De la ley, específicamente ley 48, artículo 14, inciso tercero, habilita cuando una sentencia es contradictoria a un derecho constitucional, acceder a la vía de la Corte, mediante este recurso, mediante el REF. Entonces la Corte, cuando recibe este caso, de hecho se abre una audiencia pública donde se citan a las partes y demás, y se habla de esto de, bueno, el Estado Nacional no planteó su disconformidad con la inconstitucionalidad, sino específicamente con el alcance de la sentencia por no cumplir con el requisito de haber participado el defensor del pueblo. Y lo que hace la Corte acá es decir, bueno, acá lo primero que tenemos que analizar es saber la naturaleza jurídica de lo que estamos hablando del derecho. Es decir, ¿cuál es la naturaleza jurídica del derecho, en este caso, de Alavi? Y para eso, para definir esa naturaleza jurídica, comienza a describir cuáles son los tres tipos de derecho. Y acá es lo importante y el eje que nosotros queremos tomar del fallo, los tres tipos de derechos que se reconocen en ese artículo 43. Yo voy a compartir un cuadro porque me parece que es mucho mejor. De hecho, en el pizarrón y en las clases lo compartimos y creo que, por lo menos, creo que ayuda a la comprensión. Quizás no lo sabemos, pero yo creo que sí. Este es el cuadro. Y acá vemos los tres tipos de derecho y ahora vamos a empezar a desarrollar. Esto está específicamente en el considerando 9, ¿sí? de Alavi, donde dice hay tres tipos de derechos. El artículo 43, en forma pretoriana, la Corte interpreta esto, hay tres tipos de derechos. El primer derecho es un derecho, son los derechos individuales. Cuando hable del amparo individual, el 43, primer párrafo, habla de un derecho individual que tutela un bien jurídico individual y que es claramente divisible a cada uno de la persona humana. Es decir, que podemos ver claramente cómo afecta ese derecho. Por ejemplo, el derecho a la salud, el derecho a la propiedad, el derecho al trabajo. Son derechos que son claramente divisibles, no son homogéneos y que para dar acceso, es decir, cuando ese derecho mío es vulnerado, supongamos el de la salud, la vía para iniciar o para comenzar un proceso para remediar ese derecho que está siendo restringido o violado, como lo menciona el artículo 43, primer párrafo de la Constitución, es la acción individual. ¿Y quién es? Por eso acá diferenciamos bien en cada columna, quién es el que tiene la legitimación, es decir, quien está apto, ¿sí?, para poder iniciar ese proceso, el afectado, que es el propio titular de ese derecho. Y importante establecer también, por supuesto, en ese proceso, qué es lo que yo pretendo, cuál es la pretensión. Y claramente la pretensión va a ser reparar ese daño individual que se me está restringiendo al afectar ese derecho individual. Yo doy este ejemplo siempre en la clase que me parece bastante, que ayuda a la comprensión. Si yo tomo agua en mi casa y esa agua está contaminada y daña mi salud, tengo claramente mi derecho individual a la salud dañado y puedo acceder, supongamos esa agua provenía del río y había una fábrica que contaminaba ese río, acceder mediante una acción para
que se me repare, en cuanto se den los presupuestos de responsabilidad, ese derecho a mi salud, ¿sí? Es decir, que ahí tengo la vía, digamos, para poder resguardar ese derecho individual mediante una acción individual y que la ejerce su propio titular. Eso es un derecho individual, claramente divisible. Es el derecho que no importa si hay más de un sujeto afectado, si en mi familia tomamos agua 2, 3, 4, 5 personas. Claramente es el derecho individual de la salud que se ve afectado de cada uno de los integrantes de mi familia. Eso no hace modificar la esencia y la naturaleza jurídica de ese derecho individual. Y eso está muy bien explicado en el considerando número 10 de Alavi. Ahora, en el considerando 11, Alavi dice, la Corte establece, hay otro tipo de derecho que el propio artículo 43 establece, cuando habla de la acción de amparo, que son los derechos colectivos, los derechos de incidencia colectivo. Esos derechos tienden a proteger un bien colectivo que es claramente indivisible, es difuso, o sea, no me pertenece a mí. Es un derecho que le pertenece a toda la sociedad, pero que no le pertenece a nadie en forma exclusiva. Y para entenderlo, el ejemplo más sencillo es el del medio ambiente, porque es un derecho que es colectivo, pero que yo no puedo decir qué parte de ese medio ambiente me pertenece a mí como derecho. Por eso decimos que es un interés difuso. Yo también pongo acá, que lo nombra el propio artículo 43, pero para no confundirlos, son derechos colectivos también los derechos de los usuarios y los consumidores, de la competencia, y cuando hay también una discriminación específica de un grupo. Pero la particularidad que tiene que quedar en claro acá es que esos intereses pertenecen a todo el conjunto de la sociedad y yo no me puedo apropiar de una parte de él. No se pueden dividir, ¿sí? Son derechos indivisibles. Ahora, ¿qué sucede cuando estos derechos colectivos son violados? Tengo una acción colectiva. Tengo una acción colectiva que además tengo, y me lo establece el artículo 43, una legitimación extraordinaria que la puede ejercer tanto el defensor del pueblo, las asociaciones civiles a esos fines y el afectado. Y lo importante es que la pretensión, es decir, lo que yo pretendo al iniciar ese proceso es que se proteja ese derecho colectivo. Y acá va el segundo ejemplo que también mencionamos en clase, que es, supongamos que de esa agua que yo bebí, que puse de ejemplo que provenía de un río y que ese río estaba siendo contaminado por la fábrica, ahí también se ve afectado, pero debemos diferenciarlo, los dos derechos que están siendo afectados, que es el derecho al medio ambiente cuando se contamina el río. Pero acá cambia la cuestión, porque acá es claramente, o tenemos que claramente diferenciar en lo que es la afectación al río y yo acceder mediante una acción colectiva y que mi pretensión sea proteger que se deje de contaminar el río, a acceder o ir por una acción individual para proteger mi derecho a la salud. Para entenderlo mejor, supongamos que yo no bebo agua de ese río, pero simplemente se ve afectado el derecho colectivo por el solo hecho de haber contaminado ese río. Porque lo que me interesa proteger es ese bien jurídico que ese río, independientemente de que a mí me genere un daño individual. Es decir, se puede dar en forma separada la afectación de un derecho a un bien colectivo, ¿sí?, de lo que es la afectación a un derecho individual, o se pueden dar en forma conjunta. Generalmente puede llegar a suceder que siempre que dañemos un bien colectivo, me esté afectando también un bien individual. Teniendo esta diferenciación de lo que son los derechos individuales y los colectivos, acá en el considerando número 12, la Corte dice, pero hay otro tipo de derecho, y además es una interpretación que sale del artículo 43, que si lo leemos, realmente vemos que yo sinceramente no encuentro este derecho. Es un poco una interpretación pretoriana de la Corte que hace, desde mi punto de vista, un esfuerzo por tratar sí, de ver esta tercera categoría de derechos, que son los derechos colectivos
referentes a intereses individuales homogéneos. Y este derecho hay que entenderlo, porque a partir de este derecho se abren nuevas posibilidades y nuevas formas de proteger y de poder garantizar, en definitiva, la tutela al acceso a la justicia, la tutela judicial efectiva. Aquello que mencionaba al comienzo, cuando empezaba la grabación, recuerdan que decía que hay ciertos procesos colectivos y debido a las nuevas formas de relacionarnos, que quizás no daban respuesta la institución y las herramientas jurídicas y el sistema judicial a estos nuevos procesos. Y tiene que ver con esto, porque se nos imposibilita la forma de poder ejercer la tutela y accionar o acceder a un poder o a un sistema judicial que nos dé respuesta y nos remedie esos derechos. Bueno, esta es una de las herramientas que está dando la Corte a partir de este fallo. ¿Qué son los derechos de incidencia colectiva referentes a intereses individuales homogéneos? Para diferenciarlos tenemos que identificar claramente dos requisitos. Que existe una causa fáctica homogénea, una causa fáctica común, ¿sí? Y que desde esa causa se afecte una pluralidad de derechos individuales claramente divisibles. Esa es la particularidad de los dos requisitos. Puede ser que esa causa sea de hecho y también involucre una norma, pero la importancia es la afectación que claramente en forma individual afecta a los derechos individuales que vimos en la primera categoría. El ejemplo, para seguir con el tema del río, es aquella fábrica que contamina el río, es decir, está contaminando ya ese bien jurídico colectivo, que prosigue esa agua y yo bebo de esa agua, yo o mi familia, y ahí afecta mi derecho individual, pero ese curso de esa agua sigue y alimenta a toda una población. Entonces, toda esa población que va a beber de esa agua y va a ver afectada su derecho a la salud, claramente es divisible a cada uno de ellos cómo afecta en forma homogénea no solamente la causal, sino las consecuencias que le afecta a cada uno de ellos los derechos individuales a la salud. Y aquí se conforma este derecho de incidencia colectiva referentes a intereses individuales homogéneos, cuando identificamos una causa común fáctica que afecta a esa pluralidad a la pluralidad de los derechos individuales que vendría a ser la clase. Por eso nace acá la forma para cuidar, para remediar este derecho, son las acciones de clase. Acciones de clase que no están reguladas en nuestro sistema normativo, creo que en Estados Unidos se llaman class action, una cosa así, que implica una legitimación amplia y que implica además que una persona, un afectado, pueda iniciar, en este supuesto, alguien que, por ejemplo, bebió agua contaminada, puede iniciar una acción y que sea beneficiada para el conjunto de esa clase. Siempre en tanto y en cuanto la pretensión, o sea, lo que yo quiero iniciando esta acción, sea proteger no mi interés individual y cuantificar el daño a mi salud, sino la protección de los intereses comunes de toda esa clase. Eso es muy importante, porque si no, yo ahí estaría desvirtuando lo que sería esta acción o lo que buscaría tutelar, ¿sí?, esta acción de clase. Siempre la acción de clase va a buscar proteger aquella clase donde se vio afectada esos intereses individuales homogéneos. Pero esto lo que estamos mencionando ahora no existe en una normativa. Lo que dice la Corte es, hay una ausencia de regulación ante la protección de este tipo de derechos, de los derechos de los intereses individuales homogéneos, que para ser protegidos mediante las acciones de clase, yo voy a tener que establecer algunos requisitos mínimos. ¿Por qué? Porque no están. Y como dice la Corte siempre, si hay una vulneración de un derecho, esta Corte tiene que dar un remedio, a pesar de que no haya legislación, porque los derechos son operativos. El artículo 43 es operativo. Entonces, en el considerando 13, establece cuáles son los requisitos, en forma pretoriana lo establece, para la acción de clase, que dé o de necesidad de que este tipo de derechos requiera de que se establezca un solo juicio. Un solo juicio que puede ser iniciado por un afectado, una persona, una asociación civil a esos efectos, pero que la sentencia tenga efecto expansivo para toda esa clase. Y aquí ya tenemos una de las salvedades de aquellos
de aquellas características del control de constitucionalidad que era interpartes, para ya comenzar a ver la excepción. Como tiene este carácter de efecto erga omnes, del efecto de la sentencia. Ya vemos cómo estos procesos colectivos empiezan a cambiar los engranajes o las herramientas o la estructura de aquel sistema judicial típico para resolver conflictos entre Juan y Pedro. Acá tiene otra característica y tiene un fundamento. Pero, ¿cuáles son los requisitos que establece la Corte? Que además lo toma un poco de las acciones de clase que sí están reguladas en Estados Unidos. Bueno, se debe cumplir. En primer lugar, por supuesto que exista el interés individual homogéneo, y para eso tenemos que tener los requisitos que establecimos antes. Puse el requisito A y B, es decir, estos dos. La existencia de una causa fáctica homogénea y que afecta a una pluralidad de derechos individuales. Ese es el punto de partida. Ahora, no alcanza solo con eso para poder utilizar esta acción, sino que lo que se necesita es que lo que yo quiero, la pretensión de quien va a iniciar esa acción, es que los efectos sean comunes a toda esa clase. Ya lo que yo solicito no es la cuantificación de mi daño individual, sino proteger el derecho a la salud de todos los que en forma homogénea esos derechos han sido afectados. Y el tercer requisito, además, es que no se justifique que cada uno de los afectados de la clase puede iniciar por forma propia una acción para remediar ese derecho, ¿no? Lo que busca, fíjense el tercer requisito, como que lo que busca es que no se viole la tutela judicial efectiva. Es decir, aquellos casos donde yo saque costo-beneficio y para aquella retención que me hace el banco en forma ilegítima, quizás de 15 pesos por mes, 50 pesos por mes, o aquel cobro que también puede llegar a ser ilegítimo, de aumento de gas, de aumento de luz, o aquella cláusula abusiva que me establece aumento en la obra social, porque me aumentan 700 pesos más por mes. Esas cosas, en los costos-beneficios, no se justifica que uno en forma particular inicie un proceso, con lo que implica iniciar un proceso, contratar a un abogado, pagar los costos y demás, para poder tener un remedio a ese derecho. Entonces, por eso es el justificativo de estas acciones de clase. Busca tutelar eso. Entonces, este requisito, que es que no se justifique además, o sea, que cada uno puede iniciar una acción, por supuesto tiene, lo dice la Corte, una salvedad, que es salvo que haya un interés urgente del Estado que se trate de resguardar. Ahí digamos como que cedería un poco este justificativo. Y el cuarto, en realidad el cuarto no es un requisito, yo lo puse ahí porque después considero que para los jueces termina siendo un requisito, es que el efecto erga omnes y expansivo que se le va a dar a esa sentencia requiere de una publicidad y de una notificación especial para todo el conjunto de la clase, es decir, de aquella pluralidad de sujetos individuales que se ven afectados para poder ejercer también su derecho a decir, yo no quiero adherir a esto. Eso es muy importante. Y además de la publicidad, después la Corte termina sacando una acordada porque menciona esta preocupación de que puede surgir multiplicidad de juicios y de procesos donde se den sentencias contradictorias y además multiplicidad de procesos de acciones de clase. Entonces se arma un registro único de procesos colectivos que los lleva adelante la Corte, donde iniciados estos procesos se deben inscribir en ese registro. Uno de los casos que yo recuerdo con claridad de Alavi es el fallo CEPIS en el 2016, aquellos aumentos mediante la resolución del Ministerio de Energía que permitía los aumentos sin las audiencias públicas como establece el artículo 42, los aumentos de gas y de luz. Se inicia esta acción para que tenga efectos expansivos para todo el colectivo de los hogares residentes de consumo de luz y de gas. Acá podemos identificar una causa fáctica homogénea, que es los aumentos de la luz y del gas, que están respaldados mediante una normativa y que cuyo efecto es para todo el colectivo. Cada uno de los usuarios residenciales, que se le aumenta el gas y la luz, se ve afectado en su derecho a la propiedad. Ahí se ve con total claridad estos derechos
intereses individuales homogéneos. Y además, podemos ahí ver, bueno, ¿se cumplen los requisitos además 2 y 3? Es decir, la pretensión que solicitaba CEPI, ¿era para el conjunto de los efectos? Bueno, sí lo era. Y se justificaba que cada uno iniciara porque le aumentaron 500, 700, 1000 o 2000 pesos de gas, iniciar un juicio en forma particular. No, es por eso que la Corte admite en el año 2016, en el fallo CEPI, y cita inclusive al ABI. Otro de los fallos que está mencionado aquí en el cuadro, el fallo PADEC con Swing Medical en el año 2013. Específicamente pueden leer ahí los considerando 9, 10, 11 y 12, donde remite y explica nuevamente los dos requisitos que tienen que existir para los intereses individuales homogéneos y los requisitos que debe existir para estas acciones de clase. Por último, algunas cuestiones. Esto, desde el año 2009, la Corte está pidiendo regulación, está pidiendo que se necesitan una ley que regule esto específicamente porque trae muchos problemas y el problema es que hoy todo es ALABI. Y no se puede a veces identificar cuál es la clase que se quiere representar, quién es el sujeto que lo va a representar. Esto, y en Estados Unidos por eso se llama esta acción el que viaja de onda, le dicen, porque es uno solo que inicia la acción, que maneja el colectivo, y todo lo demás viajan gratis. ¿Por qué? Porque uno inicia la acción y todos los demás se van a ver beneficiados por el efecto expansivo de esa sentencia. Fíjense el poder, ¿sí?, que tiene esta acción para con las empresas. Pensemos específicamente esto en materia de usuarios y consumidores. Y esto me hace recordar también que el artículo 54, si mal no recuerdo, segundo párrafo de la ley 24240, péguenle una leída, establece ahí y ya reconoce los efectos expansivos de la sentencia cuando estamos hablando de procesos colectivos. También el artículo 33 de la Ley General del Ambiente, la 25.675, 76, si mal no recuerdo, también habla de los efectos expansivos de la sentencia y la necesidad de registrarlo. Entonces, tenemos algunas cosas incipientes, pero necesitamos de una regulación, de algo que le dé estructura y marco a estas nuevas acciones que buscan proteger a esta nueva sociedad, a esta nueva forma de relacionarnos, tanto como usuarios y consumidores, como, bueno, también tiene que ver con respecto al medio ambiente, tutelar estos derechos cuando son restringidos para que se efectivice una tutela judicial efectiva, como lo establece el artículo 8 de la Convención Americana. Estas son algunas cuestiones de estos nuevos procesos que no se agotan solamente acá. Estos nuevos procesos, como dice Lorenzetti, son procesos policéntricos, donde ya no se agota, lo repito nuevamente, entre Juan y Pedro, sino que hay multiplicidad de centros, tanto de poder como multiplicidad de centros de partes, y que a veces requieren inclusive de mayor participación, de audiencias públicas por parte de los tribunales para escuchar a las posibles partes afectadas. Con todo esto, me parece que la tarea sería para poder ejercitar y para poder comprender mejor el tema, tratar de pensar en el día a día o tratar de buscar en mucha jurisprudencia en la que podemos identificar los dos requisitos de la causa fáctica homogénea, los derechos y cómo afecta el segundo requisito de la pluralidad de derechos individuales divisibles, y si se daría la posibilidad de que la pretensión mediante la acción que yo inicie sea para esos efectos comunes y si realmente no se justifica que cada uno pueda iniciar una demanda. Esto es para cerrar un poco lo que es el fallo Alavi. No quiero extenderme más, hay algunas cuestiones más que podríamos abordar con posterioridad, pero creo que estas son las cosas más genéricas. Así que con esto hay material de lectura también de la Corte, hay material de lectura sobre los intereses difusos. Recordemos que cuando hablamos de intereses difusos, en realidad estamos hablando de los derechos de incidencia colectiva propiamente dicho, no estamos hablando de estos derechos de lo que son los intereses individuales homogéneos.